Entonces, el día de hoy, pues vamos a dar inicio a nuestro segundo periodo en química. Bueno, a lo que tentativamente veríamos en segundo periodo si estuviéramos presencialmente. Ya estamos virtualmente. Entonces, lo primero es mostrarles la idea de cómo vamos a manejar química, debido a que pues se han presentado varios inconvenientes en relación al acceso de la información y pues me preocupa mucho que de pronto no logren acceder a química y pues me preocupa demasiado el caso. El caso es que la idea es que nosotros, si ustedes no pueden emplear o no tienen la posibilidad de entrar a la videollamada o no pueden entrar al modo, tienen dificultades en relación a la información que adquirimos, pues yo les he compartido dentro del Edmodo el hipertexto 2 de química, donde de aquí pues está la preparación de química en grado 11. La idea es que semanalmente pues trabajemos ciertas páginas del libro en caso de que ustedes, digamos, no puedan acceder a la videollamada, pero en la videollamada vamos a ver pues ciertas particularidades de los temas. Entonces, en el hipertextos ahí aparece eh, la temática y aparecen unas preguntas. Entonces yo les, digamos, en la guía les muestro las páginas del libro para hacer resumen o mapas conceptuales, etcétera, según sea el caso. Esperemos un momento que alguien está hablando en chat. Listo. Sofía, pues, gracias. Entonces, para la actividad del día de hoy en química, vamos a arrancar con lo que corresponde a los temas de hidrocarburos, clasificación y reacciones. Entonces, todo lo que ustedes vieron en relación a nomenclatura de alcanos y parte de alquenos y alquinos nos va a servir acá para poder establecer esas relaciones de síntesis y esas reacciones de síntesis que se pueden generar. Segundo grupo de temas importantes que vamos a ver en este periodo corresponde a las funciones orgánicas y a los grupos funcionales que ya hemos descrito anteriormente cuando ustedes me entregaron la segunda actividad de química, que correspondía a alcoholes, fenoles, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos y las funciones nitrogenadas, sino que acá particularmente vamos a ver ciertas propiedades que se pueden generar cuando incluimos oxígeno, nitrógeno o halógenos dentro de nuestros compuestos. Por último, pues, ¿cuál es el componente de impacto ambiental y de biorremediación? Entonces, acá les digo, se emplea como base el libro texto, se toman algunos ejercicios prácticos para que ustedes desarrollen, sea en su cuaderno, en Word, en donde puedan hacerlo de una manera organizada. Adicionalmente, pues, yo incluí una cosa que se llama la ficha de lectura. Con la profesora Norma de la jornada mañana, pues pensamos que ya que vamos a utilizar un libro, en caso de que ustedes pues presenten dificultades para acceder a esta información, la idea es que ustedes todo lo que vean en la clase del día de hoy y lo que lean en el libro lo puedan poner en un resumen de la manera que a ustedes les llame la atención en relación a la información que ustedes adquieren aquí. Entonces, ya entrando en materia, empecemos con el tema de hidrocarburos, clasificación y reacciones de síntesis. Entonces, nosotros habíamos visto un esquema general en relación a los hidrocarburos. Habíamos visto que los hidrocarburos, pues, es un grupo de muchísimos tipos de sustancias que, ¿de dónde vienen? Del petróleo. Y que la particularidad que tenían esos hidrocarburos es que en su mayoría presentan hidrógeno y carbono, nada más. De aquí, pues nosotros veíamos unos grupos funcionales, pero los grupos funcionales ya tenían otros elementos de la tabla periódica, como el oxígeno, el nitrógeno o los halógenos. Entonces, dentro de los hidrocarburos, pues recordando, y esto yo les había mencionado varias veces esto, vamos a tener dos grupos principales, los hidrocarburos alifáticos, los hidrocarburos aromáticos. De estos dos grupos, pues como pueden encontrar en ese esquema que les muestro ahí, va a abrirse una complejidad de moléculas que se pueden formar que presentan solo carbono e hidrógeno. Entonces, en los aromáticos siempre consideramos esos dobles enlaces y en los alifáticos consideramos si pueden presentar ramificaciones, ciclos, o si pueden estar con dobles enlaces y siendo lineales. Entonces,
Pues una de las primeras cosas que, pues para hablar de hidrocarburos es hablar del petróleo, pues ya que sabemos que el petróleo pues viene que se encuentra en la parte de la superficie terrestre y de aquí pues el petróleo es una de las cosas más importantes que tenemos como moneda y como potencial económico de los países. El petróleo pues es muy importante en el sentido de que dependiendo de las cadenas y de la cantidad de átomos de carbono que se presenten, van a formarse diferentes derivados del petróleo bajo el proceso que nosotros vimos cuando vimos el video de Maravillas Modernas. Entonces podíamos encontrar, dependiendo de la cantidad de átomos de carbono, que podemos tener algunos gases, que podemos tener cuando presentan de 5 a 9 carbonos, podemos presentar, tener una fracción de gasolina, de gasóleo, queroseno, de ciertas parafinas y lubricantes que presentan cadenas ya más extensas de carbono entre 20 y 35, y podemos tener, por tanto, los asfaltos que presentan 39 cadenas. Y ustedes recuerdo que habían hecho una tarea en relación a 3 productos que podíamos encontrar derivados del petróleo y cómo era su composición química. Entonces, dentro de los hidrocarburos alifáticos, pues vamos a encontrar dos principales, los saturados y los insaturados. La palabra alifático viene de grasa, viene del griego grasa, y eso significa que es la capacidad que tienen esas sustancias de ser insolubles en el agua. Entonces, cuando nosotros tenemos una mezcla de agua con aceite, ese aceite no se puede unir directamente o no puede solubilizarse en el agua. Por tanto, se forman esas micelas o esa separación cuando a ustedes les ponían las técnicas de separación en grado décimo. Entonces, podemos tener dos tipos de hidrocarburos alifáticos, los que son saturados, es decir, que el carbono presenta, todos los carbonos que tenemos en la molécula presentan hidrógenos. Eso significa, o a eso se le asocia la palabra saturación, que es presentar los hidrógenos. Y pues uno de los ejemplos clásicos que teníamos era el metano, y que ustedes en su examen de química tenían que relacionar los ángulos de enlace y la disposición de esta molécula. Entonces, en el caso de los insaturados, la razón de no presentar insaturaciones significa que no todos los carbonos tienen hidrógenos, sino que lo que ocurre es que aparecen los dobles enlaces y los triples enlaces. Recordando que estos están asociados directamente a una geometría molecular, a unos ángulos de enlace y pues lo que ustedes se relacionaban con los enlaces pi y los enlaces sigma. Todo eso en este momento nos va a servir mucho para hablar de las reacciones químicas. Entonces, otro concepto que nosotros teníamos dentro de los hidrocarburos eran los isómeros. ¿Se acuerdan que ustedes habían hecho un examen donde se les preguntaban cuáles eran los diferentes isómeros que podía presentar el hexano? Entonces, dentro de los isómeros podíamos tener dos grupos principales. Los constitucionales, es decir, donde podíamos tener una cadena de 4 carbonos, pero que no estaba lineal, sino que teníamos un metilo ubicado en la posición 2. De esta manera podíamos tener un isómero de tipo constitucional o estructural por el hecho de que, si bien son 4 carbonos, están posicionados de manera diferente en el espacio de la molécula. Otro grupo de isómeros que se pueden presentar, que nos faltaba mencionar, eran los estereoisómeros o isómeros espaciales. Entonces, imaginemos que las moléculas, como no están, cuando están en un plano, ellas no son completamente planas, sino que presentan una tridimensionalidad. Dependiendo de cómo enfoquemos esos ángulos de enlace que teníamos acá, ellas van a tener una posición. Entonces, cada uno, imagine que pone la mano izquierda sobre la mano derecha, poniendo un eje central. Sus dos manos tienen 5 dedos, son simétricas, son muy parecidas, pero una no puede sobrelapar a la otra o no es equiparable. O sea, dos manos, una mano izquierda y una mano derecha, no es lo mismo que tener dos manos izquierdas y dos manos derechas. A esto se le va a llamar los estereoisómeros, es decir, podemos tener una molécula que tiene un carbono, un hidrógeno, flúor, cloro y bromo. Si tenemos un estereoisómero de esta molécula, sería la imagen que les muestro en el lado derecho, que puede presentar las mismas cantidades de elementos, pero en una posición diferente. Eso sería un isómero. Otro tipo de isómeros que podemos tener son los isómeros de dobles enlaces. Cuando veamos los hidrocarburos
de tipo insaturado, vamos a encontrar que esos dobles enlaces pues van a definir cómo va a estar relacionados los hidrógenos y los carbonos en cada uno de los casos. A esto se les va a llamar un isómero cis, en que los carbonos están al mismo lado, y a los que presentan los carbonos opuestos a esos hidrógenos se les va a llamar los isómeros trans. Una de las imágenes que ustedes van a observar en el libro, en caso de que ya hayan leído la información que les envié, o en caso de que la vayan a revisar, van a presentarse dos posiciones en que podemos tener nuestros isómeros. Hay dos proyecciones, es decir, dos maneras en cómo podemos ver esos isómeros. Puede ser la proyección de Newman, que imagínense que hay una bolita en todo el centro y nosotros podemos poner en la parte de arriba este carbono que está de color azul, que correspondería a este metilo, este carbono que presenta el negrito, que correspondería a este que encuentro acá en la parte de abajo, o este que está de color rojo, que corresponde a este otro metilo. En esta proyección, pues ahí están los tres carbonos, pero el que está en el centro correspondería al segundo. De esta manera nosotros representamos los hidrógenos y los carbonos en este tipo de proyección. La otra proyección que podemos tener es la de Caballete, y es que podemos observar, dependiendo de la geometría de la molécula, cómo están compuestos esos carbonos y esos hidrógenos. Entonces, la primera pregunta para el día de hoy es, observen la siguiente imagen y entonces me dicen en el 3, en el 4 y en el 5 qué tipo de isómeros estarían presentes. Entonces voy a activar chat. Entonces voy a poner la imagen. ¿Cuáles isómeros están presentes? En 3, en 4 y en 5. Eso significa que me tienen que responder la siguiente encuesta. Listo. Activo micrófono por si alguien quiere participar en ese momento. La idea, chicos, es que en ese momento estaban participando y hablando ustedes. Sí, la idea, chicos, es que en ese momento están respondiendo lo que les estoy preguntando para poder avanzar. Listo, entonces, las 10 personas que respondieron, pues sí, corresponde a isómeros de tipo estructural. ¿Por qué? Porque están relacionados con
la estructura de la molécula, no con su conformación, es decir, su posición dentro del espacio. Entonces, ya teniendo esto en cuenta, pues ya cuando se les muestra alguna imagen de isómeros, pues ustedes pueden relacionar si hay unas diferencias a nivel espacial o a nivel estructural. Entonces, las propiedades, dentro de las propiedades físicas que podemos tener en estos hidrocarburos es que pues son incoloros, la densidad es menor a la de agua, por eso es que nosotros veíamos que en una imagen donde mezclamos agua con aceite, ustedes saben que el aceite es menos denso que el agua y por eso es que queda en la parte de arriba de una solución. Y adicionalmente pues vamos a encontrar una propiedad física muy interesante y es que van a variar en cuanto a su estado de la materia. Pueden encontrarse como gases y pueden encontrarse como líquidos y como sólidos. Y va a depender de qué? De la cantidad de carbonos que presenta. Cuando tienen poca cantidad de carbonos, cuando tenemos el metano, el etano o el propano, pues vamos, y hasta el butano, vamos a encontrar que van a presentar una conformación de gas. Sin embargo, a medida que se aumenta la cadena, pues vamos a ver que van a presentarse en estado líquido o en estado sólido. Adicionalmente, vamos a ver que el punto de ebullición y el punto de ebullición y el punto de congelamiento van a estar relacionados directamente con la cantidad de carbonos que presenten. Esto ya habíamos hablado un poco de esto cuando vimos el video de Maravillas Modernas. Sin embargo, lo vuelvo a traer a colación debido a que las reacciones químicas que se van a generar y todas las propiedades, digamos, de uso de estos derivados del petróleo, pues están relacionados directamente con esas propiedades físicas. Una cosa muy importante dentro de todas de por qué tenemos una variación en los diferentes estados de la conformación de la materia de estas sustancias está dado por las fuerzas de Van der Waals, en donde teníamos una diferencia de electronegatividad o una generación de un dipolo en cada molécula. Lo que ocurría es que esto genera que al haber una diferencia de polaridad, es decir, que haya una carga positiva y una carga negativa dentro de esas moléculas, hacen que se puedan agregar. El hecho de que ellas se agreguen está relacionado directamente, por ejemplo, con el estado sólido y el estado líquido, que nosotros sabemos que lo que las sustancias, las moléculas que se encuentran en un estado sólido, pues tienen una conformación que es difícil de romper en relación a sus uniones. A diferencia del estado gaseoso, pues que nosotros no podemos compactarlo o generar un movimiento directo sobre este. ¿Esto con qué se relaciona? Pues con ese cambio de estado y con los puntos de ebullición. Entonces, a medida de que hay más carbonos, vamos a tener un incremento en estas dos variables que presento acá. Entonces, ahora como vamos a entrar directamente con reacciones químicas, nos va a interesar mucho lo que nosotros habíamos visto de enlaces pi y enlaces sigma. ¿Por qué? Pues porque nosotros encontrábamos que en los enlaces pi presentaban una facilidad de ruptura y que los enlaces pi están relacionados directamente con dobles y con triples enlaces. Mientras que los enlaces sigma nosotros encontrábamos que son enlaces que son de tipo muy fuerte, son difíciles de romper y esta es la razón principal por la cual todos los hidrocarburos que nosotros vamos a ver, pues al presentar los que corresponden a los saturados, van a presentar una mayor cantidad de energía que se requiere para poder romper ese enlace y para poder generar esas reacciones químicas que vamos a ver a continuación. Por tanto, estas sustancias pues requieren que nosotros les pongamos mucha temperatura y mucha presión y catalizadores o sustancias que inducen una reacción para que puedan generar un rompimiento de enlace. Entonces, dentro de las principales reacciones que encontramos dentro de nuestros compuestos, corresponde a la combustión. Entonces, intuitivamente, segunda pregunta para el día de hoy. ¿Qué se requiere para que haya una combustión? Cuando ustedes cogen y prenden fuego cuando van a hacer algo de tomar, ¿qué se necesita para crear ese fuego? Entonces, escuchen. Profe, ¿el aumento de temperatura? Yo también diría que un material, por decirlo así, que sea, que genere esta combustión, o sea, que se pueda prender o,
oxígeno, sí, que se pueda Sí, prender señor. porque pues no todo, o sea, no todo va a generar combustión. Tal cual. Ese es un factor muy importante, entonces acá voy anotando. Entonces, primero, el material. Profe, Segundo, la temperatura. Sí, digamos acá tiene que estar relacionado el oxígeno, ¿cierto? sí, señor. ¿Quién está hablando ahí? ¿Por qué no? Yo, Cardoso. Cardoso, listo. Duan, ¿sí? Sí, Sí. señora. Entonces, ¿por qué son así? Muy bien. Entonces, el oxígeno es muy importante porque está relacionado directamente con el fenómeno de oxidación y de generación, de inducción de la combustión. Entonces, por ejemplo, a veces no sé si han visto el experimento donde cogen una velita y le ponen encima un vasito. En ese experimento lo que ocurre es que esa vela va a perder la llama en relación con que cuando nosotros lo tapamos con un vasito, pues el vasito va a tener una cantidad de oxígeno, pero en un momento el oxígeno es el reactivo limitante y cuando se acaba el oxígeno, pues se acaba la llama. Entonces, sí, el oxígeno es muy importante debido a que él está induciendo esa reacción. La segunda cosa, el material. El material es súper importante porque vamos a ver que los hidrocarburos pues son importantes por el hecho de que nosotros generamos energía con ellos. Por algo pues Estados Unidos, China y Venezuela en algún momento fueron, o bueno, Venezuela fue y Estados Unidos y China eh, son unas industrias que tienen el petróleo. Adicionalmente, pues Emiratos Árabes y toda esa zona, pues se vuelven ricas o tienen dinero es por el petróleo. ¿Y por qué? Pues porque el petróleo está relacionado directamente con la energía, que la energía es la que pues permite el movimiento del mundo. Entonces, esperemos a que creo que Loren iba a decir algo. No, se arrepintió. Bueno, entonces, correcto. Dentro de las reacciones de combustión, pues claro, involucramos al fuego. Involucramos el material, en este caso pues estamos hablando de un hidrocarburo, dependiendo de la cantidad de carbonos y de la cantidad de hidrógenos, vamos a ver que va a haber una relación con la energía que va a generar. Entonces, cuando nosotros iniciamos una mecha, ¿qué va a pasar? Pues que ese hidrocarburo o ese material, como decían, va a prenderse. El que va a hacer, él va a tomar el oxígeno que tiene del medio y esa reacción de combustión lo que va a producir principalmente es dióxido de carbono y agua. Entonces, esa flechita, pues ya saben que indica que se genera una reacción. Nosotros, ¿cómo vamos a traducir esa combustión? En que, por ejemplo, la producción del carbón para las primeras máquinas de vapor o cuando se desarrolla el motor en relación al uso de la gasolina para inducción de energía para mover los carros, pues es la energía, la capacidad que nosotros vamos a tener y la importancia de la combustión para poder generar esa energía en relación con ¿qué? Con los hidrocarburos. Entonces, es una de las reacciones más importantes que tenemos y pues siempre vamos a tener dióxido de carbono y agua. Otra cosa que puede presentarse dentro de las reacciones de combustión, entonces acá ustedes ven dos imágenes. Ven una imagen donde la llama está de color azul y ven una imagen donde la llama está de color amarillo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una diferencia en la combustión en relación a si va a ser una reacción completa o incompleta. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros tenemos una llama que es de color azul es porque nosotros no estamos dejando el oxígeno que entre en contacto con el proceso de la unión del material con el fuego. Eso va a generar una llama azul y está implicando que como hay tanto aire en ese medio, pues se puede generar una combustión de tipo completo. Es decir, que ese metano, en presencia de oxígeno, está generando directamente dióxido de carbono y agua. Por el contrario, cuando ustedes tienen una llama que es de color amarillo y la tienen, digamos, tienen todo el flujo de aire cerrado, ¿qué va a pasar? Como no hay tanto oxígeno en ese medio, se puede generar una combustión de tipo incompleto. ¿Qué significa esto? Que no se va a generar completamente el dióxido de carbono, sino que se puede generar monóxido de carbono. ¿Eso qué significa? Que dependiendo de la cantidad de aire, bueno, de oxígeno particularmente, que esté entrando en contacto con esa llama de fuego,
pues nosotros vamos a tener una combustión completa o incompleta. ¿Y qué es importante aquí? Pues que si nosotros estamos produciendo energía, en su mayoría, pues es mejor tener una combustión completa porque estamos agotando ese reactivo. Sin embargo, si presentamos una combustión incompleta, pues hay ciertos, la producción de monóxido de carbono, pues, por ejemplo, cuando una persona inhala mucho monóxido de carbono, pues puede resultar en la muerte. Entonces, dentro del segundo grupo de reacciones que se pueden presentar en los hidrocarburos, corresponde a la halogenación. Entonces, recordando nuestra tabla periódica, que es la base de toda la química, tenemos que el grupo 17 corresponde a los halógenos. Tenemos el flúor, el bromo y el yodo. Y tenemos otros dos, el astanio. Pero vamos a considerar solo estos tres porque son los clave dentro del proceso de la halogenación. Entonces, ¿qué es la halogenación? La halogenación es la unión de un halógeno con un alcano. Recordando que pues podemos tener una variedad de alcanos, pero hoy solo nos estamos concentrando en los hidrocarburos de tipo saturado. Entonces, ¿qué vamos a tener? Ese halógeno pues tiene una capacidad de reacción con ese alcano. ¿Qué vamos a involucrar aquí en la reacción? Pues tenemos unos reactivos y tenemos unos productos. En esta flechita tenemos dos siglas, un triangulito y una HU, que corresponden a calor o a luz. Eso significa que estas dos sustancias están actuando para favorecer la reacción. Tercera pregunta, ¿cómo le llamamos a esas dos sustancias que aparecen ahí? ¿Alguien se acuerda cómo se llama eso que está encima de la flechita? Yo me los sé, profe, pero se me olvidó. Bueno, trate de recordarlo. La idea es que acá ya estamos relacionando pues todo lo que ustedes vieron en décimo en relación a estequiometría, cuando hablamos de cómo esas ecuaciones se balancean y pues que tenemos reactivos y productos. ¿Cómo se llama eso que está encimita de la flecha? Ahí Natalia está escribiendo, vamos a esperar a Natalia. Eso sí me acordaba, pero es que, se me olvidó. Es que sí me acordaba de eso, pero lo quiero recordar. Sí, la pregunta es lo que corresponde a HU o triangulito encima de la flecha, es decir, luz o calor. ¿Cómo se llama eso? Esa es la pregunta. Entonces, bueno, a eso, bueno, Vanessa, voy a escribir. Sí, produce, pero a todo lo que está encimita le vamos a llamar un catalizador. Eso significa que son sustancias que están facilitando la reacción. O sea que por sí sola a veces las reacciones no se pueden producir y como veíamos en el caso de, pues, de los hidrocarburos, pues van a necesitar unas condiciones muy específicas de temperatura, de presión y de algunos reactivos que induzcan la formación de esa reacción. Entonces, HB, luz o calor. En el caso de la halogenación, pues vamos a tener nuestro halógeno, nuestro alcano. ¿Y qué va a ocurrir? Acá se va a producir la halogenación, lo que tiene la particularidad es que se puede producir una sustancia intermedia. Entonces, en esa sustancia intermedia, nuestro alcano va a presentar un cloro
o un halógeno y se va a formar un hidrácido. Ejemplo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, el metano. En presencia del cloro, por medio de la luz o del calor que induzcan la reacción, pues se va a formar el clorometano y el cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. Estas dos moléculas, bueno, esta molécula pues ya saben que es un ácido fuerte que se utiliza en industria para la producción de ciertas cosas. Este clorometano, ¿cuál es la particularidad? Pues nosotros vemos acá que la única cosa que se modificó fue un hidrógeno. Se perdió un hidrógeno, ¿cierto? Pero ese hidrógeno pues no se fue del espacio porque la materia no se crea ni se destruye, sino solo se transforma. Ese hidrógeno pues terminó unido con el cloro. Ese tipo de reacción le vamos a llamar una reacción de sustitución, porque acá estamos modificando un hidrógeno y estamos introduciendo un cloro, dejando la disposición de clorometano, y adicionalmente ese cloro que queda libre se va a unir con el hidrógeno restante, produciendo el cloruro de hidrógeno. La otra clase vamos a comenzar a ver cómo es el mecanismo de acción, porque esto suena como si de un momento a otro, boom, si uniéramos metano y cloro y le pusiéramos dos catalizadores se produciera pues clorometano. Vamos a ver cómo se va a generar esa reacción y va a depender de la formación de radicales. Mucha gente escucha los radicales y dice, oh sí, nosotros tomamos algunas sustancias antioxidantes para evitar radicales libres. La producción de radicales es muy importante para que se pueda dar la reacción. ¿Por qué? Porque implica que se van a perder específicamente unas subpartículas atómicas que van a inducir esa reacción. Entonces, en la halogenación, ¿qué va a pasar? Unimos un alcano, un halógeno y vamos a producir un alcano con cloro y un hidrácido. ¿Qué es importante acá? Pues que esta sustancia es una sustancia intermedia para las otras reacciones que vienen. Listo. ¿Preguntas hasta acá de halogenación y de combustión? Listo, acá. ¿Preguntas? ¿O continúo? Pues, profe, yo creo que ninguna pregunta de momento. Perfecto. Entonces, continuamos. Después de la halogenación, otra reacción que podemos encontrar comúnmente en los alcanos corresponde a la nitración. La nitración es la formación con un producto de tipo nitro, si se acuerdan del grupo nitro que veíamos en grupos funcionales que presenta un nitrógeno, dos oxígenos, vamos a unirlo a un alcano. Este requiere unas condiciones de temperatura impresionantemente altas y la presencia de un catalizador como el ácido sulfúrico para inducir la reacción. En este caso lo que vamos a formar es un nitroalcano. ¿Para qué sirven los nitroalcanos? Entonces muchos se acuerdan del TNT. El TNT pues es una sustancia que induce explosiones, es muy explosiva y es muy importante para diferentes cosas en relación a construcción. Entonces, la nitración es muy importante en el sentido de que nosotros tenemos un alcano, o sea, imagínense un producto del petróleo, le unimos con un grupo nitro, con un ácido nítrico y vamos a producir una reacción en relación a la unión de ese grupo nitro a nuestro alcano. Entonces, ejemplo, tenemos el TNT. Cuando en una molécula de tolueno, esto lo vamos a poder encontrar tanto en alifáticos como en aromáticos. Sin embargo, les muestro este ejemplo por el hecho de que el TNT se emplea mucho por su capacidad explosiva. Entonces, el tolueno, pues es esta molécula que presentamos. Tenemos un anillo un anillo aromático que presenta pues, 3 dobles enlaces y presenta la característica de aromaticidad. Pues en presencia de ácido nítrico, ácido sulfúrico a altas temperaturas se va a producir la sustitución de 3 grupos nitro, es decir, este grupo que presentamos acá, en 3 posiciones diferentes de este tolueno. De esta manera, por eso es que el TNT se llama trinitrotolueno, porque presenta 3 grupos nitro en un elemento llamado el tolueno. Esta reacción pues es muy importante para esa producción de explosivos. Entonces, en esta ecuación, pues nosotros en el ejemplo que les muestro a continuación corresponde al propano. El propano en presencia de ácido nítrico con nuestra alta cantidad de temperatura y nuestro segundo catalizador, que es el ácido sulfúrico, produce el nitropropano. Adicionalmente, pues produce agua. Entonces, siguiente pregunta, ¿dónde está el error de esa ecuación?
¿qué le falta a ese nitropropano para encontrarse de manera adecuada? Esa sería nuestra cuarta pregunta. Sofía se salió. Listo. Entonces, alguien que me diga por qué hay un error acá en esta ecuación que les muestro. Acá les dejo la ecuación. Entonces vayan escribiendo ahí el error. No les voy a decir todavía. Entonces, otro ejemplo que podemos tener es, por ejemplo, cuando tenemos una molécula de hexano, la entramos en reacción con ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico, vamos a poder producir una molécula de, ¿cómo se llamaría ese nitroalcano? ¿Alguien me puede decir? Nitrohexano. Entonces, en presencia de ese catalizador, pues producimos ese nitrohexano y una molécula de agua. Entonces, voy a revisar a ver si alguien me dijo la respuesta. No, profe, me pasó todo, estaba así. Ah, no hay problema. Profe, creo Cuéntame. que es ¿cómo es que? La variación bueno, de los primeros carbonos. Porque, pues, o sea, como que cambian. Pero es que eso depende de... ¿Qué le falta a ese nitropropano para realmente ser nitropropano? Compárenlo con la imagen de acá. No, Correcto, ya sé, ya Diogo. sé. Ah, no. Listo. Pues a ese nitrógeno le falta el grupo nitro. Si se dan cuenta, ahí no está presente. Eso significa pues que es como si no se hubiera dado esa ecuación de manera correcta. Entonces sí, el error está en que no presenta ese grupo nitro. Muy bien, vio. Entonces por eso siempre en las ecuaciones ustedes tienen que mirar lo que tenemos como reactivos, lo que tenemos como productos y que esos productos correspondan directamente a lo que estamos diciendo que es. Entonces, nuevamente, el nitropropano, pues claro, necesita su grupo nitro para quedar completo. Esa reacción también le vamos a llamar una reacción de sustitución por el hecho de que ese grupo nitro, pues lo que está haciendo es que está pasando a la cadena de propano, a la cadena del alcano, y generando una formación de un nitroalcano. Es una sustitución nuevamente porque ese hidrógeno luego se une formando el agua. Chun, chun, chun. Listo. Ahora, para la obtención de alcanos, pues nosotros encontrábamos que en nuestro video de maravillas modernas que veíamos hace como un mes, de pronto alguien se acuerda, nosotros veíamos que había un proceso de destilación y ustedes habían hablado del craqueo, de la limpieza y de cómo nosotros cogíamos esos hidrocarburos, los destilábamos y de ahí podíamos obtener diferentes tipos de productos que nos sirven en la industria. Entonces, ya sabemos, todo lo que corresponde a carbonos a cadenas alifáticas de 70 carbonos en adelante, nosotros lo utilizamos para las carreteras. Yo me acuerdo que Ángel me preguntaba de cómo era la estructura molecular de esa sustancia y yo le decía pues que se imaginara que era algo un poco más complejo por el hecho de que era parecido a un polímero. Segundo, cuando teníamos unas sustancias que presentan carbonos de 20 a 70 carbonos en una cadena alifática, nosotros lo utilizaba, ese tipo de combustible se utilizaba para las empresas o para los barcos, por el tipo de capacidad de liberación de calor que podían inducir esas sustancias en relación a qué? A la combustión. Adicionalmente, pues tenemos una variedad de productos que se pueden producir que presentan entre 10 y 50 carbonos. Por ejemplo, los combustibles que se utilizan para las naves espaciales, para las naves para los aviones y para los trenes. Y adicionalmente teníamos la producción de las vaselinas y de sustancias que son lubricantes para los motores.
Mientras que cuando tenemos alcanos de una cadena de carbono a 5 cadenas de carbono, vamos a utilizarlos como productos cosméticos en su mayoría o como sustancias que nos van a aportar energía, como el metano. Entonces, toda esa destilación fraccionada pues nos va a permitir producir un montón de sustancias y por eso es que el petróleo es tan importante para la vida. Es tremendamente contaminante, pero sin la capacidad del petróleo o de lo que fue el encontrar ese registro de producción de petróleo, pues nosotros no tendríamos las cosas que tenemos hasta el día de hoy. Obviamente, cuando veamos todo el impacto a nivel de la vida, pues el petróleo pues, es un nivel de contaminación impresionante y por eso es que se desarrollan energías alternas al uso del petróleo y a la combustión o a la capacidad de combustión de este. Adicionalmente, para poder formar esos alcanos, vamos a tener otros tipos de reacciones. En este caso, lo que les mostré hasta el momento son reacciones que van a estar intermedias. Eso significa que estas reacciones las vamos a utilizar para otros pasos, sea de unión de cadena o de divisiones de las cadenas. Como pueden ver, ustedes encuentran una relación directa, como les había mencionado, en relación al punto de ebullición de esa sustancia con la cantidad de carbonos que presenta. Eso siempre se va a presentar. Y yo me acuerdo que ustedes habían hecho un ejercicio en relación a qué era una destilación, entonces recuerden siempre que en el proceso de destilación pues nosotros vamos a lograr la separación de ciertos grupos de compuestos y que va a depender del punto de ebullición. Adicionalmente, pues las sustancias que presentan un mismo punto de ebullición pues no van a poder ser separadas por estas técnicas. Entonces, adicionalmente vamos a tener otro grupo de reacciones que se pueden presentar, pero imagínense que en estas reacciones vamos a encontrar dobles enlaces. Entonces, todo lo que corresponden a alquenos o a alquinos que presentamos, sea en cadena lineal, sean alifáticos o aromáticos, como podemos encontrar en estas dos posiciones, en presencia de hidrógeno y catalizadores, los catalizadores más comunes que se utilizan son el platino y el paladio y el níquel. Estas sustancias van a permitir pues que esa reacción se genere. ¿Y qué va a ocurrir? En el proceso de hidrogenación lo que vamos a hacer es que esos dobles enlaces se van a perder y se van a formar un enlace simple, es decir, se van a incorporar dos hidrógenos dentro de la molécula. ¿Se acuerdan en su examen de química que yo les ponía el ejemplo de que agreguen un enlace doble en la posición X y un enlace doble en la posición Y? ¿Cómo afecta la cantidad de hidrógenos? Entonces, eso está relacionado directamente, pues, porque el hecho de que yo tenga dobles enlaces, pues, va a estar relacionado con el número de hidrógenos. Entonces, en el caso de que nosotros presentemos una cadena alifática, lo que va a ocurrir es que esos hidrógenos en presencia de ese catalizador, es decir, de esa sustancia o de esa lámina de paladio o de platino, va a tener una reacción, va a inducir una reacción que vamos a ver la otra clase y va a generar una sustitución, una adición, una incorporación de un hidrógeno cuando teníamos en comparación un doble enlace. De esta manera, pues nosotros podemos evidenciar que ese doble enlace pues se va a eliminar, por así decirlo, y vamos a tener la presencia de un hidrógeno. Entonces acá hay una animación de cómo podría ocurrir este fenómeno. Entonces imaginemos que tenemos el paladio, tenemos el hidrógeno y tenemos nuestra molécula que presenta un doble enlace. El hecho de que esta molécula presente ese doble enlace va a hacer que haya una adición de esos hidrógenos a esos grupos. ¿Listo? Entonces, por último, para el día de hoy, corresponde a otra reacción que va a estar relacionada directamente con la halogenación. Entonces, en la halogenación nosotros encontrábamos que había la presencia de un halógeno, se formaba un alcano con un halógeno y un hidrácido. Ese alcano con un halógeno es un intermediario, por eso es que era importante la formación de estas sustancias con halógenos. ¿Por qué? En la reacción de Wurst lo que va a hacer es que se van a adicionar dos cadenas completas de nuestros alcanos. Entonces, la reacción general sería, presentamos dos moléculas que presentan un R. ¿Alguien se acuerda qué es un R en este momento? Quinta y última pregunta. ¿Qué es R? El radical. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos
que tenemos dos moléculas que tienen un radical con un halógeno. R, pues en este caso vamos a hablar de alcanos. ¿Por qué? Porque estamos hablando directamente de alcanos. Adicionalmente se van a adicionar dos moléculas de sodio en presencia del éter y va a inducir la formación de una duplicación de esa cadena. Es decir, esas dos cadenas se van a unir en un extremo. ¿En qué extremo? En donde está ese halógeno. Eso significa que el halógeno va a actuar como un intermediario de la reacción, porque pues en principio nosotros tenemos la formación del halógeno, y después de la formación del halógeno, la inducción de la reacción de Wurst va a permitir que se unan esas dos porciones de nuestro alcano. De esta manera, a manera de ejemplo, tenemos esta molécula, propano, bueno, con bromo-propano. En este punto tenemos dos moléculas de bromo-propano en presencia de sodio, con un catalizador que es temperatura y éter, nos va a producir una cadena de 6 carbonos, un hexano, más presencia de nuestro compuesto que presenta el halógeno y el sodio. De esta manera, nosotros vamos a poder elongar las cadenas de los alcanos. ¿Con qué fin tiene, qué objetivo uno tendría en producir unas cadenas más largas? Pues está relacionado directamente con el tipo de sustancias. ¿Qué? Gracias. Entonces, vamos a tener una variedad de productos a nivel de industria que requieren un número de cadena en específico para poderlos tener. Adicionalmente, porque nosotros vamos a tener en ese proceso de destilación fraccionada ciertos productos que quizás necesitemos inducir alguna modificación. Por ejemplo, la producción de ciertas moléculas en específico de tipo polimérico. Entonces, el hecho de que nosotros podamos inducir este tipo de reacciones permite que podamos elongar esas cadenas y poder tener un alcano que presente una duplicación de la cadena. Entonces, nosotros en el libro que yo les envié guía, nosotros teníamos una extensión de otra reacción que es la reacción de halogenuros de alquilo. Sin embargo, hasta el día de hoy me parece que es satisfactoria la cantidad de clase que he dado. Por tanto, lo que corresponde a halogenuros de alquilo y a hidrocarburos insaturados lo voy a proponer para la próxima clase. Entonces, siguiendo lo que consideramos de nuestras actividades a desarrollar, eso significaría que esta semana lo que corresponde a la guía de trabajo que les puse, específicamente iría hasta la reacción de Wurst. La otra semana pues ya correría alcoholes, fenoles y éteres para la siguiente semana y terminaríamos de ver nuestras reacciones de síntesis y de producción de alcanos. ¿Listo? Entonces, voy a abrir el micrófono para, en caso de que alguien presente dudas. Si alguien no presenta dudas, pues voy a presentarles cómo vamos a hacer la asignación de esta semana. Hasta el momento he visto gente que todavía no me ha entregado ni la primera ni la segunda actividad de química, entonces estoy esperando pues que me terminen de enviar eso. Ustedes saben que la idea es que no nos acumulemos de trabajo y pues yo entiendo que hay personas que tienen dificultades para acceder a la información, sin embargo, pues ahí se han dado las vías de comunicación para poder tener esto. Entonces voy a cerrar micrófono. ¿Alguien tiene dudas en este momento? Pues, profe, yo no entiendo muy bien la actividad, bueno, no, pues, de esta semana.